Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Si Dios hace cumplir su palabra, nosotros debemos de imitarle. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Beatriz Cifuentes y hoy continuamos con nuestra serie titulada Mundo a la Inversa. Mundo a la Inversa, y compartiremos nuestro segundo tema, falto de palabras. Primavera. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña Arley García, líder de la iglesia, quien responderá a este tema. Muy buenos días, Arley. Muy buenos días, Beatriz, y buenos a todos aquellos que nos escuchan en esta mañana, que el Señor les bendiga. Sobre la tierra. Querido oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal de YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Ahí encontrará las diversas series y los temas emitidos en este espacio. Gloria manifesta. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Arley, ¿cómo podemos iniciar el tema de hoy, falto de palabra? Bueno, esta es la historia de una mujer que se llamaba Marta. Ella afirmaba que las relaciones familiares con sus hijas se deterioraron porque ella y el padre de las niñas eran incapaces de sostener la promesa que les hacían o de mantener su palabra ante ellas. Ocurría en diversas ocasiones, decía ella, y terminábamos dándonos cuenta de que nuestra actitud afectaba la formación de valores en nuestras hijas. Cuando mi esposo y yo nos separamos, tratamos de que ellas se sintieran lo mejor posible. Al principio yo les decía que no se preocuparan, que su papá iba a volver, y creo que ese fue el peor error. Debido a las peleas por la custodia, el padre de las niñas le prometía visitarlas en días en los cuales resultaba imposible por la situación turbulenta entre él y su exesposa. Él les decía que las iba a visitar el fin de semana, pero entonces no se ponían de acuerdo en la audiencia de custodia y las visitas nunca se realizaban. Incluso cuando las relaciones de los padres de las niñas fueron más saludables, Marta les prometía a las niñas cosas simples que terminaba incumpliendo debido al exceso de trabajo. Les decía, por ejemplo, que haría con ellas las tareas, pero llegaba tan deprimida del trabajo que no se sentía con fuerzas suficientes para cumplir, aunque sea con esta pequeña promesa. La situación pues salió a flote con la hija mayor cuando empezó a tener problemas en el colegio. Llamaban los profesores a Marta y ellos le decían que la niña era muy mentirosa. Así que Marta le preguntaba a su hija que por qué sucedía esto, y la hija le respondía que para ella era fácil decir cosas que no fueran ciertas o que a la larga no iban a cumplir. Arley, ¿cuál es el pasaje bíblico para esta enseñanza que está basada en el Sermón del Monte, registrado en el Evangelio de Mateo? Bueno, Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37 dice: También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. ¿Cuál es la idea central de este pasaje bíblico? Y además, Arley, ¿qué verdades podemos extraer de este pasaje? Bueno, Jesús, hablándole a la multitud sobre los juramentos, les dice que no los hagan, ya que Él es el dueño de todas las cosas y de todo lo que existe. Pero también les recuerda el valor de la palabra. Por eso, estimado oyente, quiero que se lleve esta verdad en su corazón. Si Dios hace cumplir su palabra, nosotros debemos de imitarle. Arley, ¿cuál es el propósito del tema de hoy titulado Falta de palabra? Bueno, Beatriz, que aprendamos a cumplir lo que decimos, pues que nuestras palabras sean confiables ante los demás
y que ellas reflejen a Cristo. Porque por el paso de la historia hemos visto cómo el valor de la palabra se ha venido perdiendo. Antes, cuando alguien afirmaba o aseveraba algo, se le creía a esa persona tajantemente. Pero poco a poco el tiempo fue avanzando y dicha palabra pues empezó a perder la confianza y quedar allí en el aire. Por eso empezaron a aparecer declaraciones juramentadas, empezaron a aparecer los contratos, las letras de cambio, los pagarés, que el tomar las huellas, que ignorar un vehículo, que hipotecar una casa. Bueno, todo esto apareció con el fin de asegurar los bienes, porque ya la palabra no era tan confiable. Vea, tantos casos de falsedades en los documentos, mentiras para sacar beneficio, pues han llevado que nosotros como seres humanos utilicemos estos mecanismos para proteger nuestros bienes. Pero lo más triste es que esta realidad también ha permeado a la iglesia. ¿Cuántos pastores, líderes, hermanos han defraudado a otro u a otras personas? ¿Cuántos de ellos han estafado, han robado, han mentido con el fin de lucrarse y obtener un bien? Entonces, bueno, en el ámbito cristiano también se utiliza este tipo de protecciones, ya que la palabra poco o nada vale. Alguien dijo, nuestra palabra se ha convertido en una moneda de cambio que se inclina por la opción más conveniente y no por la más congruente. Arley, ¿qué debemos nosotros recordar? ¿Qué debemos hacer cada uno para que nuestra palabra valga? Bueno, como primero recordemos el mandamiento. Mateo capítulo 5, versículo 33 dice, también han oído que se dijo a sus antepasados, no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, dijo Jesús. Entonces Jesús inicia diciéndole a la multitud, ustedes han oído, vea esta expresión. Algunos comentaristas dicen lo siguiente, que Jesús se refiere a la instrucción dada por los escribas. De sus labios se percibía la palabra de Dios y su explicación. Los discípulos, la multitud, cada judío habían oído todo lo que Dios mandó, pero solo muy pocos podían leer. Así que han aceptado con ánimo creyente lo que Dios antiguamente pues había hablado a sus antepasados. Los antepasados eran la generación de la salida de Egipto y de la peregrinación por el desierto. Estos son los antiguos a quienes Dios se les reveló. ¿Cuál era el mandamiento que se había transmitido y por lo cual Jesús estaba diciendo que no se faltara al juramento? Bueno, el mandamiento que ellos tenían en mente era el número 3 del Decálogo, el cual decía lo siguiente. Éxodo capítulo 20, versículo 7. No pronuncies el nombre del Señor tu Dios a la ligera. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a pronunciar mi nombre a la ligera. Pero además de esto, el Señor había regulado los juramentos, los votos, las promesas que se hacían al Señor. Note lo que Dios mismo había dicho, y le voy a leer algunos pasajes bíblicos. Levíticos, capítulo 19, versículo 12. No juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Números 32. Cuando un hombre haga un voto al Señor o bajo juramento haga un compromiso, no deberá faltar a su palabra, sino que la cumplirá con todo lo prometido. Deuteronomio 23:21. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Y si no la cumples, habrás cometido pecado. Entonces, mire que cada uno de estos pasajes pues, nos hablan de jurar, pero también de cumplir. Cada uno de estos pasajes nos está diciendo, bueno, si usted se compromete, debe de cumplirlo. Esos mandamientos, cada judío los conocía, los habían escuchado, los habían estudiado. Y ahora Jesús les está recordando lo que ellos habían escuchado a través de otros. Arley, estos pasajes hablan de los juramentos. ¿Qué significado tiene esta palabra? Bueno, un juramento era una promesa solemne hecha frecuentemente en el nombre de Dios. Según los fariseos, pues los juramentos que no mencionaran el nombre de Dios, pues no eran tan obligatorios como los que mencionaban el nombre de Dios. Jesús, sin embargo,
demuestra que Dios está relacionado con todas las cosas. Cuando le dice, vea, no juren por el cielo, no juren por la tierra, no juren por Jerusalén y tampoco vea ni por lo que hay en su cabeza, porque es que ustedes no pueden cambiar el color de su cabello, de blanco a negro, de negro a blanco. De este modo, Jesús lo que está diciendo, que Dios es dueño de todas las cosas. Vea, el nombre de Dios, cuando alguien hablaba de manera ligera, pues estaba quebrantando el mandamiento de Éxodo capítulo 20, versículo 7, cuando no lo cumplían. Entonces, una de las cosas que me suena interesante dentro del Sermón del Monte, que lo estamos estudiando, es el número de ocasiones que Jesús les dice allí a los que le están escuchando, vea, les recuerda allí a los judíos las cosas que ellos sabían. Ustedes oyeron los que sus antepasados, ¿sí?, habían dicho. Entonces los maestros de ese momento ya les habían insistido en la obligación suprema de decir la verdad. Los maestros judíos insistían todavía más en la verdad si se había reforzado con un juramento, con invocar allí el nombre de Dios. Este principio se establece también repetidamente en el Nuevo Testamento. Ese mandamiento no se refiere exclusivamente ni necesariamente a las blasfemias, sino en jurar que una cosa es verdad cuando no lo es, o cuando se hace algún juramento en falso. Eso es lo que está atacando Jesús. Por eso las palabras de Jesús y el hecho de recordarles los mandamientos. ¿Cómo podemos traer esta verdad que nos enseñan las Escrituras a nuestra realidad? ¿Cómo la podemos traer a nuestro contexto, Arley? Bueno, Beatriz, hoy día la iglesia, cada cristiano tiene la bendita palabra de Dios, las sagradas Escrituras. Ellas pues deben dirigir nuestra vida. La palabra de Dios en el cristiano debe convertirse en su ley, en su mandamiento, por la cual cada uno de nosotros debemos regirnos. Entonces, en las Sagradas Escrituras nosotros vamos a encontrar cómo deben ser nuestras relaciones, ya sea hasta nuestro cónyuge, hacia nuestros hijos, cómo debemos comportarnos con nuestros jefes, con el prójimo, inclusive con nuestros enemigos, así de manera práctica, y de muchas otras cosas más que nos muestra las Escrituras. Pero bueno, lo principal que nos revela las Escrituras es a Jesucristo como Hijo de Dios. Por eso, como tenemos a un Dios inmutable, así es su palabra. Ella no cambia, sus principios son eternos. Entonces cada día estúdiela, cada día recuérdala y cada día vívala. Cuando hacemos su palabra, que se vuelva viva y eficaz, bueno, eso nos habla y nos transforma. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com con la serie Mundo a la Inversa, compartiendo el segundo tema de esta serie, Falto de Palabra. Lo primero que debemos recordar cada uno de nosotros para que nuestra palabra valga es el mandamiento. Arley, ¿qué sería lo segundo que debemos recordar? Bueno, al dador del mandamiento, es decir, al Señor, a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 34 y 36 dice, pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Notemos lo que dice el pasaje. El versículo 34 inicia, pero yo les digo. Esto solo muestra la autoridad de Jesús que fue dada por el mismo Padre. Jesús demuestra su poder como Hijo de Dios al decirle a las multitudes que ahora viene algo allí interesante, algo mayor. Él les dice, ustedes escucharon algo de sus antepasados, pero yo les digo. Y seguidamente pues va a mostrar la omnipotencia de Dios, ya que él usa expresiones que el cielo es el trono de Dios, que la tierra es el estrado de los pies de Dios, que Jerusalén es la gran ciudad del rey. Entonces todas estas cosas reflejan la majestuosidad, la omnipotencia, el poderío de nuestro Señor y gran Dios. Arley, la expresión de Jesús de no juren de ningún modo, ¿qué significa? Bueno, evidentemente lo que el pasaje significa es que se prohíbe el juramento
en ese trato común, también en casos de frivolidad. Los juramentos frívolos, a los que me refiero, bueno, eran severamente condenados en la enseñanza contemporánea, es decir, juramentos que se sabían que era una mentira y se estaba allí de una manera frívola engañando a las personas, pero era tan estrecho el círculo que un hombre podía jurar, ¿sí? Y aseverar algo, y un comentarista decía lo siguiente: 100,000 veces podían jurar y no ser culpables de jurar en vano. Eso era lo que estaban haciendo los hombres de la época. Entonces lo que nos muestra es que lo que estaban haciendo los fariseos allí, los judíos, era utilizar el nombre de Dios a la ligera. Estaban usando el nombre de Dios y colocándolo como testigo de cosas falsas, de mentira. Y precisamente es lo que está atacando Jesús. Por eso les está diciendo: vean, no juren porque ustedes están utilizando el nombre de Dios ahí en vano. Y esto no es lo que nosotros también vemos hoy día. Vean, muchas personas y en los cristianos utilizan el nombre de Dios también a la ligera. Yo le pregunto, ¿cómo se podría ofrecer, por así decir, como garantía algo de lo que no se dispone? No estamos con frecuencia prontos para usar expresiones fuertes como por mi vida, vea, se lo juro por mi vida, y por no mi me alma. pertenece, ¿no? Mi vida no me pertenece. Exacto, y bueno, y estamos haciendo juramentos de ese tipo. Vea, se lo juro por mi alma, se lo juro por Dios, por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, vea, sin reflexionar en lo que estamos diciendo. Este tipo de expresiones pues son comunes ya en nuestro dialecto, y cuando se usan generalmente son en mentiras. Arley, ¿por qué debemos recordar que Dios es el dador del mandamiento? Bueno, porque cuando lo hacemos no somos tan ligeros con nuestras palabras. Si recordamos que Dios nos mandó a hablar con la verdad, que nuestra palabra debe ser confiable, así como Dios lo es, bueno, nosotros vamos a actuar como Dios desea. Si Dios es veraz, pues nosotros debemos imitarle. Es que hoy es fácil encontrar personas que dicen: espéreme, en 5 minuticos estoy allí, y apenas está saliendo de la casa. No se vaya, ya llegué. Y le faltan 4 cuadras para llegar. Pero no se moleste, vea, en un instante estoy con usted. Y la persona sabe que se va a demorar como mínimo 10 minutos. Otras personas fácilmente podemos encontrar que digan: no, pero es que es una mentirita blanca. Esa mentirita no le hace daño a nadie. Y es más, arreglo la situación. Todo esto muestra la ligereza, nuestra ligereza, que no hemos tenido a Dios en cuenta, que lo hemos pasado por alto. Así que Dios como es el dador del mandamiento, entonces Dios es fuente de toda verdad. Dios es veraz y sus hijos también lo deben de ser. Dios castigará aún a los mentirosos. Dios no pasará por inocente a aquel que use su nombre a la ligera. ¿Por qué Jesús fue tan radical con su enseñanza? Beatriz, por la dureza del corazón del ser humano, por comportarse de manera hipócrita, por tener actitudes de fariseo. Escucha atentamente algunas palabras fuertes de nuestro Señor. En Mateo capítulo 23, versículo 16, lo que dice: «Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen: si alguien jura por el templo, no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que hace sagrado al oro? También dicen ustedes: si alguien jura por el altar, no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Por tanto, el que jura por el altar, jura no solo por el altar, sino por todo lo que está sobre él. El que jura por el templo, jura no solo por el templo, sino por quien habita en él. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que lo ocupa. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dan la 10ª de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello». Entonces, en el pasaje Jesús les está hablando fuertemente a los maestros de la ley, a los fariseos,
¿Y ustedes alcanzaron a percibir la hipocresía que ellos llevaban? Ellos pedían algo que ni siquiera ellos cumplían. Así que antes de hablar, estimado oyente, piense si lo que va a decir honra a Dios o no. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hasta aquí hemos visto 2 cosas que debemos recordar para que nuestra palabra valga. La primera de ellas es el mandamiento y la segunda, al dador del mandamiento. Arley, ¿qué sería lo tercero que debemos de recordar cada uno de nosotros? La decisión. Mateo capítulo 5, versículo 37 dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Jesús ahora les está diciendo a la multitud, vea, cuando ustedes digan, Jesús está dando por sentado que seguiremos comprometiéndonos, pero aquí es donde viene nuestra decisión, y es hacer que nuestra palabra sea confiable, porque de nada sirve recordar y tener presente el mandamiento y al dador del mandamiento si nosotros no tomamos la decisión de actuar de manera veraz, de manera digna, de manera que honremos a Cristo. Vea, Jesús en pocas palabras está diciendo, dejen de mentir. Si se comprometen con algo, cúmplanlo. Demuestren que son hijos de la luz. Vivan de tal manera que reflejen en sus vidas a Cristo. Y es aquí donde nos va a costar. Es aquí donde veremos si estamos comprometidos con la verdad, si estamos comprometidos con Dios. Porque recuerde, cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, somos hijos de la luz. Y por ende, debemos andar en ella. Arley, de manera práctica, ¿cómo podemos llegar a ser veraces? Bueno, Beatriz, aquí algunos consejos. Cuando se comprometa a algo, con un trabajo, pues cúmplalo. Y también cúmplalo en el plazo estipulado. Si usted dice en 5 días se lo entrego, bueno, que sean 5 días. Si hay que trasnochar, si hay que esforzarse y dedicarle más tiempo, pues hagámoslo. Pero que cumplamos, no que llegaron los 5 días y no, espéreme otros 10 días y después se cumplieron los 10 días y otra vez. No, si nos comprometemos, cumplamos. Cuando le digamos a nuestros hijos que les vamos a dedicar tiempo o que vamos a salir, bueno, cumplamos. De verdad, dediquémosle tiempo a nuestros hijos, de verdad salgamos y le hemos dicho, vamos a ir al parque, bueno, cumplámosles ese tipo de promesas que le hemos hecho a nuestros hijos. Vea, estimado oyente, no mienta, así le implique perder. Si va tarde a una cita, bueno, sea sincero. En vez de decir mentiras, diga, llame a la persona y dígale, llego en 5, en 10 minutos, espéreme, qué pena, perdóneme por haber demorado, ¿sí? Pero no diga, ya estoy allá, ya llego, ¿no? Sabiendo que se va a demorar más. Estimado oyente, no venda sus principios a cambio de que pronto le bajen el CISBEN, de que le otorguen la visa, de que le den el cupo en el colegio, o que salga beneficiario de un programa que no es para usted. Sea sincero con su cónyuge, no bloquee el celular, no bloquee sus redes sociales, ¿sí? De esa manera nosotros pues podemos llegar a hacer que nuestra palabra valga y que tenga confianza y peso en otros. Arley, ¿cómo podemos concluir el programa de hoy titulado Falta de Palabra? Bueno, Sócrates era un maestro y orador griego, y él decía algo que me pareció interesante. Una persona debe llevar una vida que genere más confianza en ella que la que pueda producir nunca un juramento. Otro hombre llamado Clemente de Alejandría insistía en que los cristianos deberían de vivir de tal manera y demostrar tal carácter que a nadie se le ocurriera nunca exigirles un juramento. Qué interesante el pensamiento de estos hombres. Pues bueno, uno diría que la sociedad ideal sería una en la que la palabra de una persona pues no requiera nunca un juramento, que garantice la veracidad y que ninguna promesa se llegara a dar. Bueno, pero como nosotros estamos con una naturaleza pecaminosa, bueno, nosotros debemos de recordar que debemos luchar, que debemos recordar las palabras de Dios, las escrituras del Señor deben estar en nuestra vida. Debemos de recordar que si el Señor es veraz, pues bueno, nosotros también seamos veraces. Decidamos agradar a Dios y a su palabra. Si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos, que Dios los bendiga.
Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Hola, les habla el pastor Ángelo Becerra. Quiero invitarles a nuestro tercer culto de la comunidad Vida con Propósito, sede Piedecuesta. Domingos 5 de la tarde, carrera séptima número 450. Les esperamos.